Y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un manuscrito que se titula lafamilia.docs y es la crónica de un derrumbe. Narra la historia de los Baldovinos, una familia que, desde fuera parecía perfecta, casi de anuncio. Nuestra tarea hoy va a ser meternos un poco en las entrañas de esa familia para entender qué se torció, cómo algo que parecía un santuario acaba, saltando por los aires. Sí, y lo que me parece más interesante de esa imagen de ejemplo de virtud, que es como los describe el texto al principio, es cómo el propio autor la usa como una advertencia. Es como si nos dijera desde la primera página: ojo, no os creáis esta fachada. Claro. La frase que usa es: la luz, cuando se expande demasiado, proyecta sombras. Y es ahí, en las sombras, donde está la clave de todo. Totalmente. Pues vamos a ponerles cara a los protagonistas de esta tragedia. Están los padres, Efraín y Salomé, que eran los pilares de la familia. Montaron un negocio próspero en su propia casa. Y luego sus tres hijas, Ariadna la mayor, Selene la mediana y Lía la pequeña. El manuscrito enseguida pone el foco en Ariadna, a la que llama la hija de fuego. Una descripción muy potente. Es que esa descripción ya te da una pista de su carácter. No es una hija apacible, no. Es inquieta, ambiciosa. Y esa ambición encuentra su catalizador perfecto en su marido, Damián. Damián. El texto lo pinta como el villano clásico, de una estirpe marcada por la pobreza y la deshonra, que ve en el matrimonio con Ariadna una forma de escalar socialmente. Y ella, por lo que se lee, cae en la trampa del yo le cambiaré con mi amor. El clásico error. Un error de cálculo que va a costarles carísimo. Un error que además no tarda nada en manifestarse. El punto de inflexión es el negocio familiar. Claro. Un negocio que funcionaba bien, con los padres y con Lía, la hija pequeña, que de hecho había dejado un trabajo estable para ayudarles. Sí. Pero entonces llega Ariadna quejándose de su propio empleo. Ajá. Con el argumento de: no puedo más con mi trabajo, no tengo tiempo para mis hijos. Y aquí la pregunta ¿es una queja genuina o es la primera jugada de una partida de ajedrez muy bien calculada? Yo me inclino, por la segunda opción. Y aquí vemos un patrón clásico de la dinámica familiar tóxica. No es que Salomé, la madre, lo ayude por puro amor. El texto sugiere que es un amor que está condicionado por la culpa. Ah, interesante. Ariadna explota esa vulnerabilidad de manual, la necesidad de la madre de ser justa con todas sus hijas. Y Salomé, claro, para no parecer que favorece a Lía, pues cede. Cae en la trampa. Es la diferencia entre apoyar y habilitar. Sin darse cuenta, cruza esa línea y le abre la puerta al caballo de Troya. Y el caballo de Troya entra con condiciones, además. Por supuesto. El manuscrito dice que exige un sueldo fijo, horario flexible, y que cada vez que el negocio iba un poco bien, pedía más dinero. O sea, no entra a sumar, entra a restar. Exacto. El manuscrito lo llama el primer sello roto, una imagen muy apocalíptica. Su presencia es tan disruptiva que Lía, que era el motor del negocio junto a sus padres, acaba teniendo que irse. Se la quita de en medio. La armonía inicial se hace añicos. Ariadna no llega para integrarse, llega para conquistar. Y la primera víctima de esa conquista es su propia hermana. Y a partir de ahí, claro, el negocio empieza a hundirse. La metáfora que usa el texto es brutal. Se marchita como mueren los árboles. Primero las hojas, luego las ramas. A ver, un negocio se puede hundir por mala gestión, pero aquí parece haber algo más. ¿Deliberado o no? Desde luego. El manuscrito la describe jugando con el móvil mientras los demás trabajan. ¿Es simple pereza o es una estrategia de sabotaje? Yo creo que es una estrategia, aunque sea subconsciente al principio. Es una especie de profecía autocumplida. ¿Cómo? Al demostrar que el negocio se hunde, justifica la necesidad de tomar un control todavía mayor. O sea, crea el caos para luego presentarse ella como la única solución posible. Claro. Mientras tanto, culpa a todo el mundo de las pérdidas, se queja constantemente y, como dice el texto, su verdadera profesión pasa a ser la manipulación psicológica. Y su principal objetivo es su madre, Salomé. Totalmente. El chantaje emocional es constante, con frases tipo: ¿acaso no soy tu hija? ¿Por qué ayudas más a las otras? Es un ataque directo a esa culpa que ya hemos mencionado. Completamente. La deja indefensa. Salomé queda atrapada en esa red y es incapaz de ver la realidad. La ceguera. Sí. Facturas que se acumulan, demandas de empleados, material que desaparece. El negocio, que era el gran orgullo de la familia, se convierte en una sangría de dinero y de energía. Y mientras Ariadna opera a la vista de todos,
Damián, su marido, mueve sus hilos en la sombra. Aquí la historia da un giro todavía más oscuro. El texto narra cómo Damián le pide dinero a Salomé a espaldas de Efraín. Sí, La excusa es una deuda de la casa y le promete devolverlo en una semana. Esto ya es otro nivel de descaro, ¿no? Saltar por encima de la autoridad del padre para ir directamente a la figura más vulnerable. es un movimiento totalmente calculado. Él sabe que Efraín nunca le daría el dinero. Pero lo más revelador es el destino de ese dinero. A ver, No era para pagar una deuda de su casa, sino para saldar los problemas del hermano de Damián. no me digas. Y aquí la frase del manuscrito es demoledora. La familia Valdovinos pagaba los pecados de otra sangre. Qué fuerte. Están literalmente financiando a la familia de su propio verdugo. Cuando Efraín se entera y va a reclamar, Damián simplemente le da largas. El dinero, por supuesto, nunca vuelve. Las consecuencias de todo esto son devastadoras. La salud de los padres se desmorona, Salomé empieza a perder la conexión con la realidad, a repetir frases sin sentido, y Efraín, consumido por el estrés y la impotencia, acaba muriendo de un infarto. Uf, Pero justo antes de morir le entrega las llaves de la casa a Selene, la hija mediana, con un encargo. Le dice, protege lo que queda, cuida a tu madre. una promesa imposible de cumplir. Imposible. Ariadna ya ha tomado el control y le prohíbe a Selene entrar en la casa. Y esto nos lleva a la que quizá es la escena más terrible de todo el relato. Selene, desesperada por ver a su madre, salta la valla de la casa. Madre mía. Cae mal, se hace daño, Ariadna la ve en el suelo, herida, y en lugar de ayudarla, llama a la policía. Un momento, llama a la policía, a su propia hermana que está herida en el suelo. Eso ya no es ambición, eso es de una crueldad que hiela la sangre. ¿Qué crees que ha pasado en la mente de Ariadna para llegar a ese punto de deshumanización? Es el punto de no retorno. En ese momento, Selene ya no es su hermana. Es un obstáculo para su control total. Es un enemigo. La sangre ya no importa, solo el poder. Cualquier amenaza a su dominio tiene que ser neutralizada, sea quien sea. Y mientras esto ocurre, el manuscrito añade un detalle escalofriante. ¿Cuál? Damián, mientras tanto, celebra en silencio. Su plan está completo. Ha conseguido destruir la estructura familiar desde dentro, usando a su propia esposa como arma. Tras la muerte de Efraín, la casa deja de ser un hogar. El texto lo dice claro. Se convierte en un botín. Ariadna se muda allí con su familia, con la excusa de cuidar a su madre, pero su objetivo es tomar el control de todo. De todo. Documentos, cuentas, las llaves, el control absoluto. Y para consolidar ese poder necesita una narrativa, una justificación. Claro, una historia que contar. Y la encuentra en el victimismo. Su frase fetiche, su escudo es «Estoy dolida, dolida por lo que mi hermana me dijo». Es increíble como una frase tan simple, estoy dolida, puede ser tan poderosa. ¿Por qué funciona tan bien esa estrategia? Porque invierte la narrativa de una forma brillante y perversa. En psicología se habla del acrónimo DARBO, negar, atacar e invertir los roles de víctima y agresor. Ah, Selene le ha dicho las verdades a la cara. Eres una manipuladora, has robado, has destruido todo. verdades que duelen. Verdades que, como dice el texto, queman. Al declararse doliva, Ariadna se posiciona a sí misma como la víctima y convierte a Selene, que es quien dice la verdad, en la agresora. Es una jugada maestra de manipulación. Es una herramienta increíblemente eficaz porque obliga a los demás, sobre todo a la hermana pequeña, a Lía, a gestionar sus supuestos sentimientos en lugar de afrontar los hechos. Y con esa herramienta aísla a sus hermanas. Convence a Lía de que Selene es la mala, la traidora, rompiendo el último lazo que quedaba. La casa, que era el símbolo de la unión familiar, se convierte en su trono oscuro, como lo llama el manuscrito. Es un simbolismo muy potente y se refuerza con la figura de Salomé, la madre, ya completamente perdida en su mundo, repitiendo una y otra vez la misma frase. El árbol se quebró, el árbol se quebró. Qué triste. Es como un oráculo que certifica la destrucción total. El manuscrito lo llama el último sello. La familia Valdovinos, tal y como existía, ha dejado de existir. Y Ariadna, sentada en ese trono construido sobre ruinas, sonríe. El capítulo final del manuscrito se centra en las consecuencias a largo plazo. Vale, Ariadna tiene la casa, el control, pero ¿realmente ha ganado algo?
El texto sugiere que el precio de esa victoria es mucho más alto de lo que ella imagina. Mucho más alto, porque el precio no lo paga solo ella, lo paga la siguiente generación. El daño se extiende. El análisis aquí va más allá de lo material. Habla de un legado tóxico. Sus hijos crecen en ese ambiente respirando el veneno de la traición y la manipulación como algo normal. Terrible. El hijo pequeño, nos dice el texto, se refugia en el alcohol antes de cumplir los 20. La hija mayor aprende que la mejor forma de sobrevivir es el silencio. El daño se perpetúa. Y lo más retorcido de todo es la autojustificación. El texto señala que tanto Ariadna como incluso Salomé usan la palabra amor. Sí, eso es increíble. Ariadna llega a decir, todo lo hice por amor. ¿Cómo se puede llegar a pervertir tanto el significado de una palabra? Porque se aferran a una versión de la historia que les permite dormir por la noche. Ariadna se convence de que su ambición era una forma de amor por sus hijos, de darles lo que ella no tuvo. Y Salomé, encerrada en su papel de madre sacrificara, nunca llega a comprender que su amor, un amor ciego y sin límites, se convirtió, en palabras del manuscrito, en la cadena que la arrastró hasta el final. Vaya. Sin saberlo, ella misma alimentó al monstruo que acabó devorando su hogar. Al final, la historia de los baldovinos es casi un manual de instrucciones de cómo demoler una familia desde dentro. Sí, por desgracia. Usando las herramientas justas, ambición, chantaje emocional y una traición lenta y constante. La casa era el trofeo visible, pero el coste real fue intangible. Fue el alma de la familia. Y el manuscrito cierra con una reflexión que, la verdad, resuena mucho. Dice, la vida tiene eco, y el tiempo, el gran juez, nunca olvida. El tiempo. Sugiere que esa victoria de Ariadna es hueca, que tarde o temprano escuchará el eco de sus actos, no solo en su conciencia, sino en el futuro de sus propios hijos. Comprenderá que el verdadero precio no fue el dinero que se perdió, sino la destrucción de lo único que era irrecuperable. Lo que nos deja una pregunta final para quien nos escucha. El texto parece confiar en una especie de justicia poética, en que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Pero ante una destrucción de este calibre, uno se pregunta, ¿es ese eco del daño la única herencia posible? ¿O por el contrario, existe alguna vía para la redención, o al menos para la reconstrucción, incluso cuando parece que ya no queda absolutamente nada en pie?